Buenos días, alumnos del segundo año de nivel secundario del Colegio Santa Elena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy en el curso de Historia del Perú estudiaremos el tema Primer Civilismo y Guerra con Chile. Es importante conocer los factores que generaron la guerra con Chile. Y decimos que los motivos por los cuales el Perú pierde la guerra son diversos, desde un mal manejo económico del dinero recaudado eh, por el guano hasta inferioridad numérica y falta de identidad de la sociedad peruana. Jorge Basadre divide estos motivos en dos grupos: abismo social, los ricos son poderosos y los pobres miserables. No existe relación entre ellos y por ende discriminación. Estado empírico, gobiernos caóticos y desordenados, la administración del Estado es un desastre. Para empezar a explicar este tema debemos de tener en cuenta que el Perú poseía un territorio del doble del tamaño que Chile, por ende el doble de población. Entonces la lógica nos lleva a pensar que lo mismo sucedería con el número de tropas peruanas. Sin embargo, en casi todos los enfrentamientos que tuvieron peruanos y chilenos, el número de tropas peruanas estaban en paridad o inferioridad numérica. Esto refleja la falta de identidad que existía en la población peruana. Ello debido a la discriminación que estaba presente en las diversas clases sociales peruanas. El Perú se encontraba desconectado desde adentro, no solo por la falta de identidad que sufría la población, sino también por lo desordenado que se manejaba el Estado peruano. El cambio constante de jefe de Estado debido a las formas de manejo del gobierno, y Chile aprovechó esto. Por otro lado, la superioridad armamentista chilena con respecto a la peruana era abismal. Chile dominaba la guerra naval con sus acorazados y la terrestre por superioridad numérica y por ende más armas o fusiles para cada soldado chileno. También se puede agregar la preparación de los soldados chilenos, mientras que las tropas peruanas se encontraban formadas en muchos casos por indígenas o civiles con falta de preparación en conflictos bélicos. Entonces tampoco contaban con el dominio en las armas. En cuanto al tema económico, el Perú le había dado poco interés a usar el dinero recaudado por la exportación del guano en compras de armamento. Además, el Perú había gastado todo el dinero recaudado. Visto esto, el Perú llegaba pobre a enfrentar la guerra. Adicionalmente a este hecho, cuando el Perú pierde Tarapacá, en ese momento su provincia más rica por el tema del salitre. Se pierde también todo sustento económico que puede ayudar a enfrentar la guerra. Podemos decir en conclusión que el Perú pierde la guerra del Pacífico debido a los malos ejercicios administrativos, tanto económicos como políticos. Además, que desde comienzos de su historia como Estado, y tomándolo como una huella dejada desde el tiempo colonial, la falta de identidad entre los pobladores jugó un papel importante para la pérdida de la guerra. Veamos a continuación la siguiente lámina: primer civilismo. Podemos decir entonces que el primer civilismo fue inaugurado por Manuel Pardo y Lavalle, quien llegó a la presidencia de forma accidentada. Ante el intento militar de impedirle que asumiera la presidencia, hecho que va a significar fuertes repercusiones en las relaciones que se darían entre el ejército y su gobierno. Desconfiando del ejército, crea la Guardia Nacional como una guardia pretoriana, pero este fue el mal menor. Desoyendo los consejos de militares y diplomáticos experimentados, decidió que la mejor manera de hacer frente al expansionismo chileno era a través de tratados.
sin fortalecer, sin, sin fortalecer de forma paralela el ejército y la marina. Es de esta manera que Manuel Pardo es en parte causante de la falta de preparación que tuvo material e informativamente el ejército y la marina frente a un ejército muy bien entrenado y fogueado en la guerra contra los mapuches. La guerra contra Chile demostró lo peor que tenía el Perú y de la falsa imagen de unidad que se había generado por la guerra contra España. El haber desarrollado un Estado centralista y que no integrara en sus programas el desarrollo de los sectores más necesitados, determinó la falta de una conciencia nacional al momento de hacer frente al ejército chileno. Dicho esto, pasemos a ver la siguiente lámina en qué consistió el primer gobierno de Manuel Pardo, dado entre el año 1872 y 1876, cuáles fueron sus principales hechos y obras. Entonces decimos que en el primer gobierno de Manuel Pardo, este ganó las elecciones democráticas de 1872 y debía asumir el cargo el 2 de agosto de ese mismo año. Sin embargo, esta se vio dificultada por el asesinato del presidente saliente, José Balta, y la posterior rebelión popular en contra del gobierno de facto de Tomás Gutiérrez. Vemos que luego de una corta etapa de indecisión en la cual no faltaron quienes pedían que se ignoren los resultados de las elecciones, el Congreso decidió acatar el mandato popular y lo nombró presidente constitucional de la República el 2 de agosto de 1872, día planificado desde su inicio para un mandato de 4 años de acuerdo con la Constitución peruana del año de 1860. Pardo fue el primer presidente civil del Perú, consideró claves el desarrollo socioeconómico, la educación y el trabajo. Buscó menguar el militarismo mediante la profesionalización y democratización de las Fuerzas Armadas. Este emprendió la modernización de la educación y la eliminación de los derechos de peaje y aduanas interiores controlados por las juntas departamentales. La educación, junto con la participación de la población en las tareas de gobierno, eran para Pardo el único camino para la transformación estructural del país. El agotamiento del guano pasa de la economía peruana, cuya calidad empeoró, y la crisis de la banca europea, que impidió a Pardo concertar nuevos préstamos, hizo inviable, sin embargo, la realización de esos proyectos para sustituir el guano. Establece estancos a las empresas salitreras con la finalidad de regular el precio del fertilizante. Esto se daba en el año de 1873. Luego procede a la estatización del salitre debido a la caída de los precios. Entre otros motivos, los estancos suspendidos y en 1875 se lleva a cabo la expropiación de las salitreras por el Estado, que compra gran parte de ellas a través de la emisión de certificados a 2 años y con un fondo del 4%. Pardo logró cumplir su mandato presidencial y entregó el poder a su sucesor elegido, el coronel Mariano Ignacio Prado, para quien no era nueva la investidura presidencial. Siendo presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la República, murió asesinado por la espalda en Lima el 16 de noviembre de 1878 a los 44 años de edad. Su hijo José Pardo y Barreda fue 2 veces presidente del Perú en los años de 1904 a 1908 y en el año de 1915 a 1919. Sus principales hechos y obras
fueron los siguientes. Dio la ley del estanco del salitre, expropió el 70% de las salitreras de Tarapaca, emprendió una reforma de la educación dividiéndola en tres ramas, primaria, media y universitaria. También decretó la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria. Creó escuelas normales, hoy institutos pedagógicos, y fundó la Escuela de Ingenieros, hoy UNI, y la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas en San Marcos. Se da el intento de golpe de Estado liderado por Nicolás de Piérola en su barco El Talismán, redujo de forma considerable el gasto militar y se firma el Tratado de Mutua Defensa con Bolivia en el año 1873. Y por último, este deja de pagar la deuda externa. Pasemos a ver la siguiente lámina. En el segundo gobierno de Manuel Pardo, comprendido en el año del año 1876 a 1879, y también veremos sus principales hechos y obras. El general Prado intentó evitar la bancarrota, aumentando el impuesto a las minas y a los predios particulares, pero este fracasó. Pidió un préstamo a la casa Dreyfus, pero se lo negaron. La situación se agravó con las rebeliones pierolistas de 1876 y 1877, cuando Pierola, en una acción sin sentido, toma por asalto el monitor Huáscar, con la cual trata de dar un golpe de estado, dándose el incidente de Pacocha, en el cual se enfrentó al buque de la Armada Inglesa Sharp, en la cual salió muy bien librado y con un gran título de valiente. Aunque fueron derrotadas, ocasionaron gastos innecesarios a la nación. Para empeorar todo esto, también en el año de 1878, específicamente en el mes de noviembre, el sargento Melchor Montoya asesinó al expresidente Manuel Pardo y Lavalle. Esto provocó la persecución de los principales sospechosos, los pierolistas, y así en el año de 1879, en febrero de 1879, Chile invadió Bolivia. El Perú intentó mediar en el conflicto, pero Chile no acusó de ser aliados de Bolivia y nos declaró la guerra el 5 de abril de 1879. Prado comandó las fuerzas peruanas sin éxito hasta que en diciembre viajó en busca de buques y armas. Eso lo aprovechó Nicolás de Piérola para dar un golpe de estado y proclamarse dictador el 23 de diciembre de 1879. Sus principales hechos y obras: se reduce el personal burocrático y militar como consecuencia de la crisis económica, se da el intento de golpe de estado liderado por Nicolás de Piérola, quien captura a Huáscar es asesinado el expresidente de la República Manuel Pardo y el gobierno es declarado en bancarrota fiscal. Vamos a ver la siguiente lámina. Guerra del Pacífico, está entre el año 1879 a 1883. Sus antecedentes fueron los siguientes. En el año 1839 se descubre en Mejillones guano y salitre, descubrimiento de la riqueza salitrera y guanera de Atacama. En 1843 el gobierno chileno de Manuel Bulnes, al descubrir las enormes riquezas, crea con el apoyo del Congreso la provincia litoral de Atacama, la cual se extendía hasta el Paralelo, ejerciendo jurisdicción a partir de 1853. Comienza de los primeros conflictos limítrofes entre Chile y Bolivia. Bolivia reconocía el territorio boliviano hasta el paralelo 25 de latitud sur, hasta el Poposo. Chile reconocía solo el territorio boliviano hasta el paralelo 23, Tratado de 1866.
Mariano Melgarejo, presidente de Bolivia, reconoció el paralelo 24 como frontera entre Chile y Bolivia. En 1872, Tratado de Lindsey Corral, firmado entre la República de Chile y Bolivia, por el cual se establece por mutuo acuerdo la explotación conjunta hasta el paralelo 24 y reconocimiento de que los impuestos a ser cobrados serán aprobados por mutuo acuerdo. Y por último, Tratado Defensivo del Perú y Bolivia, en febrero de 1873, firmado entre Rivas y Agüero, los por el Perú, y de la Cruz Benavente por Bolivia. Pasemos a ver la siguiente lámina. Campaña marítima, va entre abril de 1879 a octubre. Sus principales características fueron las siguientes. Con la campaña marítima comienza el conflicto debido a la falta de caminos en el teatro de guerra. El Perú se hizo cargo de la campaña marítima debido a que Bolivia no tenía marina de guerra. Las acciones militares que se dieron fueron las siguientes: combate de Chipana a Oloa, el 12 de abril de 1879. La corbeta chilena Magallanes se enfrentó a la Unión y la Pilcomayo, no hubo mayores consecuencias. Combate de Iquique, el 21 de mayo de 1879. Objetivo peruano: romper el bloqueo que había impuesto la Esmeralda y la Covadonga en este puerto ocupado. Grau espalonea a la Esmeralda, derrota de Chile y muerte del chileno Arturo Prat. Grau rescató náufragos enemigos. Y por último, la independencia pretende capturar la Covadonga, pero encalla en Punta Gruesa. Los chilenos perseguidos retornan y liquidan a los náufragos peruanos. Pasemos a ver la última lámina, la cual veremos la campaña terrestre, campaña del sur, campaña de Tarapacá, dada en noviembre de 1879. Sus objetivos fueron los siguientes: culminada la campaña marítima del ejército chileno, se dispuso a invadir territorio peruano, para la cual aplicaron la técnica de las tenazas, la cual consistía en partir en dos al ejército aliado de las posibles ayudas que pudiera recibir de Arica, el cuartel general aliado, y de esta manera terminar con los dos ejércitos del sur. El presidente Mariano Prado, como comandante general de las Fuerzas Armadas, se encontró desde inicios de la contienda en Arica, tratando de organizar el ejército, el cual tenía todo tipo de deficiencias, tanto materiales como anímicas. Esto ha sido todo el día de hoy en la clase de Historia del Perú. Esperemos vernos en una próxima oportunidad.